de nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Quiero hablarles a las personas que están viendo por televisión y decirles algo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gozo y un privilegio para mí y mis colegas volver aquí a Nueva York. Por algún tiempo he visto señales que dicen, amo Nueva York. Y eso es verdad para mí. Me enamoré de Nueva York hace años. Le dije al alcalde Dickens la semana pasada que lo visité, que él y los líderes de la ciudad siempre estarían en mis oraciones y que Dios estaría con ellos para ayudarlos a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no pueden resolverlos sin su ayuda y no pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. Vamos a tener que volvernos a Dios. Acudimos a todo y fallamos. Ahora acude a Dios. Algunas iglesias y sinagogas, cuando piensan en las necesidades agonizantes de las personas, han abandonado la proclamación de nuestra relación con Dios o con Cristo. Y hemos adoptado un objetivo político y social que, si se sale de balance, puede dejar las almas y las bancas vacías. Con todos los que hablo están de acuerdo en que Nueva York es el lugar más solitario del mundo. Y las personas se vuelven cada vez más irritables y agresivas en su esfuerzo por defender su territorio. Hay poco espacio para otros y menos para Dios. Estar sin Dios en Nueva York es estar terriblemente solitario, y eso lleva al sentimiento de que la vida es inútil. Hace unas semanas, el New York Times dijo que el libro más vendido de su clase era El último recurso de Derek Humphrey, un manual sobre cómo suicidarse. ¿Esa es la forma de acabar tu vida? ¿En suicidio? Muchas personas quieren darle la espalda a Nueva York. Ven los problemas de Nueva York como incurables. Deberían quedarse en Nueva York y hacer algo sobre eso para cambiar Nueva York. Y creo que podemos hacerlo. Y si Nueva York cambiara, tocaría a Londres y París y a todas las otras grandes ciudades del mundo. No veo la forma de hacerlo sobre Nueva York. Dios ama Nueva York y Él no se ha rendido con esta ciudad, porque Él no se rinde con las personas. Aunque sean grandes y maravillosos, los edificios de Nueva York no son Nueva York. Aunque las avenidas de la ciudad de Nueva York son amplias y famosas, no son Nueva York. Aunque los lugares sean maravillosos y los musicales, el arte y los conciertos no son Nueva York. Los neoyorquinos son lo que conforma Nueva York. Nueva York es un lugar donde las personas viven y Dios está interesado en las personas. No voy a hablar sobre lo que creo que es la respuesta para los problemas, sus problemas y los problemas de Nueva York. Hay una mejor manera. Voy a hacer mi mensaje muy corto hoy y sé que les fascina. Nunca me gustó oír sermones largos y aún me gusta escucharlos cortos. Una vez presentaron a un hombre y dijeron que hablaría 20 minutos y habló por 1 hora y 10 minutos y seguía hablando. Y el hombre que lo presentó le lanzó un mazo y falló y le pegó a la mujer en la fila de enfrente. Y ella gritó, "Pégueme de nuevo, aún lo escucho". Y no quiero que me pase eso hoy. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del 3er capítulo de Juan. Juan, 3er capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo, quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para?
Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen, ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido. Cuando los santos se vuelven pecadores, todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor, muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios. No puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las estrellas que ves en la noche, si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama, yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo, y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará, si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra. Y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios.
La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la Guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley, vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo, no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios, recordemos eso. Estamos separados de Dios, a pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida, pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural, cuando mueres. Vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra, pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno.
Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra. Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije: sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor. Lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz.
Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté, Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche, Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay 4 cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo,
Pero puedes decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. Di, Señor Jesús, te necesito. Y luego la tercera cosa, sé testigo de Cristo. Dile a las personas cuando te vayas esta noche, o coméntales mañana. En la reunión en Great Lawn, hice un compromiso con Cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Eso te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Y luego, la cuarta cosa es ir a la iglesia. A una iglesia donde Cristo es proclamado. Y seguirlo y servirlo. Live to be 70. You may live to be 80. And then the scripture says, if you live to be 80, you're likely to have a lot of labor and sorrow and troubles and difficulties. I heard about a train passenger who was handing out cigars because the train down where I live arrived on time for the first time in a long time. That was a number of years ago. The conductor said he couldn't accept a cigar. Why? He said, because this is yesterday's train. There's the collapse of time all around us. Do you know in the days of Jesus, as fast as a person could go was as fast as a horse could run. And that happened all the way until 1830, when we developed an engine faster than a horse. Think of that. Those hundreds and thousands of years, all as fast as you could go, was on horseback. Then in 1910, we developed a military aircraft that went 42 miles an hour. And then I remember very well, just like it was yesterday, when Lindbergh took off for Paris. And in 33 hours, he was in Paris, and we thought that was really something. Today, we get on a Concorde, or some people do, and they're there in 3.5 hours. And in 1960, we started going through the air at 18,000 miles an hour when we got up in the stratosphere. Now, my father drove a horse and buggy, and we're trying to run today a space age on a horse and buggy moral and spiritual condition. Time is collapsing on us. How much longer do we have? The psalmist requested that the Lord remember how short my time is. Behold, thou hast made my days as a handbreadth, and mine age as nothing to thee. 1,000 years in thy sight are but as yesterday, when it is past, and as a watch. A watch is 4 hours in the night. One day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years is one day. He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof, look to God like grasshoppers. The grass withereth and the flower fadeth, the scripture says. My days are like a shadow that declineth, and I'm withered like grass. But thou, O Lord, shalt endure forever, and thy remembrance unto all generations. Think of it. God will endure forever. But on this earth, we're like a shadow that's declining. We're all dying. From the moment you were born, you started dying. Because we're all heading toward death. Every one of us under the sentence of death. There won't be anybody in this audience alive, I'd say 90 years from tonight. Nobody. We'll all be gone. And what are you going to do with those years? Each human being has exactly the same number of hours and minutes every day. Do you know how many minutes there are in a day? 1,440. Do you know how many hours there are in a week? 168. Now, if you live to be 70, your first 15 is childhood or adolescent. You spend 20 years in bed. The last 5 years are physical limitations, and you're curtailing your activities. That means you only have 30 years left for everything else. 30 years to live. And part of that time has to be spent eating and working and figuring up your income tax.
The scripture asks this question, what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. The oldest of us won't live long. Our time is already in God's hands. God has a day already set for your being taken from this world. It may be in an accident. It may be a cancer. It may be a heart attack. Whatever it is, it's already set. And the scripture says it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. You will stand before the great judgment of God to give an account of how you spent this life and what you did about Jesus Christ, because God gave His Son to die for your sins. Because you see, we're all sinners. We all have the same disease. I don't care what the color of your skin is. God doesn't look at the color of your skin. God looks at your heart. And God sees that you have a spiritual heart disease. And that spiritual heart disease is called sin. And we're all sinners. That means we've broken the laws of God. We've disobeyed God. We've rebelled against God. And because we've rebelled against Him, and we're going to have to face a judgment. And He's going to say, "Depart from me. I never knew you." It's interesting to me that rich people cannot buy more hours. Scientists cannot invent new minutes. You cannot even save time to spend it on another day. You've got a little time today. You say, "Well, I'd like to save it up for tomorrow." You can't do that. There's an urgency to time. The Bible says, "Redeem the time because the days are evil." The days are very evil. We look at our newspapers and we cannot believe all the murders and the rapes and the racial problems, all these things all over the world. Yes, the days are evil, and we've got a big task ahead of us if this earth is to be spared much longer. The scripture says that we're to redeem the time. It's a phrase out of the business world. It means to buy the time. I heard about people who tithe their time. We're supposed to tithe our money. 10% of our money belongs to God if you're a Christian. But we can also tithe your time. Take 10% of your time and say, "Lord, this is yours," for Bible study, for prayer. You say, "We spend too much time on freeways going back and forth and interstates and stuck in traffic." You know, we've invented all of these modern things to save time, and we have less time than ever before. We have a lot less time now than my father and mother had in the horse and buggy days. And yet we have fast automobiles and fast airplanes, and we're running from place to place like mad people. And most of us don't know what we're going to do when we get there. You have so much time, but for what? You have time to serve Christ. You have time to live according to His will. You have time to obey Him. Have you done like the psalmist said in 31:15 and put yourself at God's disposal when he said, "My times are in your hands"? There's a current movie showing in this area entitled The Commitments. Have you committed your whole life to Christ? Has that ever happened to you? Oh, you say, "Yes, I've been baptized, I've been confirmed. I go once in a while to church. I think about God once in a while." But have you really committed to Him? Are you totally committed to Him? And are you sure if you died at this moment you'd go to heaven? Are you certain your sins are forgiven? That's why Christ came and died on the cross and shed His blood. And God raised Him from the dead. And then there's the tyranny of time. It controls us, and we become frustrated, running from one thing to another because we don't feel that we have enough time to get everything done that needs to be done. Jesus said, "I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work." The night is going to come to you, and you won't have an opportunity to serve God. Serve Him while you can. Serve Him now. Put Him first in your life.
Yet at the end of his life, he said, "I finished the work that you gave me to do." God has a plan for your life. And you can finish it with God's help. And he'll give you a joy and a peace that you never dreamed existed if you put your confidence in him. Oh yes, when Jesus left the earth, there were people that needed to be healed and lives that needed to be touched. But Jesus said he had finished the work that had been assigned to him by the Father. God has assigned a work that only you can fill. You are unique. Nobody can take your place. And God needs you in his kingdom. Time can be our tool, but we can also be its slave. Even so, time is amazingly fair and forgiving. No matter how much time you've wasted in the past, you can still have tomorrow. Adlai Stevenson once said, "It's not the days of your life, but the life in your days that count." You have to buy it. What is the price you have to pay? The price is that you have no time for certain things. We shouldn't drift along haphazardly, doing all the pleasures and all the drinking and all the other things that are wrong. God wants us to love others. The main thing that he wants us to do is to love your neighbor and love people of another race. The one thing that distinguishes a believer from others is love that dominates your life. Your life should be carefully planned. Then there's the termination of time. Brethren, the Apostle Paul said in 1 Corinthians, time is short. In Revelation, it tells us that time shall be no more. Jesus and his disciples spent the 94 verses of Matthew 24 to the end of the chapter 25 talking about the end of the age. As we approach the end of the age, we read in Revelation 12 that the devil will be frantically active because he knows that his days are numbered. Yes, there is a devil. There is a Satan. He's a real person, and they're real demons. And they're going to battle for your soul tonight because Satan does not want to give you up. He'll battle to keep you in his kingdom because there are two kingdoms. There's the devil's kingdom and there's God's kingdom. And you have the right to make a choice which one you want to be in. Of course, we don't know when the time of Jesus' coming is going to be. In Mark 13, we are told, heaven and earth shall pass away, but of that day and hour knoweth no man, so take heed, watch and pray, for you know not what your time is. We don't know when God is going to come for us. In Romans 13, the apostle says, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. The Bible several times uses the phrase, the time is at hand. Jesus told us to discern the signs of the times. One of the signs is that iniquity shall abound. Pick up your newspapers and watch your newscast. Iniquity is abounding everywhere. Not just in New York, not just in New Jersey, but throughout the world. When the roll is called in heaven, will you be there? Is your name written on the book of life? Because the scripture says if your name is not on the Lamb's book of life, you'll never enter heaven. Your name right now is on what is called in the Bible the books. And under your name are all the sins that you ever committed, all the things that you've ever thought that are wrong, all of your intents that are wrong. It's all there, recorded, and will face you at the judgment. But when you come to Christ and present yourself wholly and completely to him as Savior and Lord, he blots out everything in those books and writes your name in another book, the book of life, the Lamb's book.
Is your name written there? If my name was not written there and I didn't know it, I wouldn't leave this building tonight until I was sure. Because there may never be another moment like this in your life. This is your hour with God. And then the brevity of time calls for immediate action. The fact that time is short calls for us to do something about it now, because the scripture says in 2 Corinthians 6:2, now is the accepted time, not tomorrow, today. Things you ought to do, do it now. Money you ought to give it now. People you ought to witness to, witness now. Every time the clock ticks, it seems to say now. Today, if you will hear his voice, harden not your heart. You can harden your heart. You hear a message like this and it can be very dangerous because you'll harden your heart. And the next time you hear the gospel, your heart will be harder and harder and harder. Come to Christ now. If there's even a whisper in your heart that you need to come, you come. Then there's the warning of time. It will someday be too late for your soul. Time is too short for indecision and vacillation. Don't halt between two opinions. Fools say there's plenty of time. The devil says there's plenty of time. Every morning you have 86,400 seconds to spend and to invest. Each day the bank name time opens a new account with you. There may be no tomorrow. Come now. The scripture says, seeing then that all these things shall come to pass, what manner of persons ought you to be? I read an article some years ago talking about some people that were having a great time on New Year's Eve, and it's this man that was writing the article said they drink like there's no tomorrow. You've probably all heard the song, Another Time and Another Place, and that's what the devil will whisper in your ear tonight. When I tell you you need to come and make your commitment to Christ with these hundreds and thousands that have already come in this crusade, the devil will say, wait, another time, another place. This is not the time. This is the time. The very fact you are here indicates it's the time. By some strange coincidence or providence, God has brought you here tonight. And before you came, you thought you were all right with God, but now you're not sure. And you want to make sure. You want to be certain. Yes, the devil always says, yes, do it, but some other time and some other place. God says, here and now. In Luke 19, it tells us of Jesus weeping over the people of Jerusalem. There's a poem that I first heard years ago that goes, there's a time we know not when, a place we know not where, that seals the destiny of man for glory or despair. Someone wrote me a letter here this week. It says, Dear Mr. Graham, in 1957, your crusade came to the old Madison Square Garden in New York City. I was 6 years old. I can still remember the bus ride, the hard wooden bleachers, and my shiny new black patent leather shoes. I remember it all just like it was yesterday. When you made the invitation to give my life to Christ, I was ready, and I jumped up to go. But unfortunately, in those days and in that generation, my mother replied to me and said, hush, sit down. We don't do that. Someone might see you. I stayed in my chair. Here it is 35 years later, and I'm privileged to be a volunteer counselor down on the floor. And it's my prayer that not one person stays in their seat but comes forward to receive Christ while there's time. Thank you for bringing your crusade back to this area. My 6-year-old girl memories are bursting with excitement. I'll be praying for you this week. God bless you. There's a man from this area that Cliff Barrows told me about on the telephone today.
His family had been urging him to stay here because he didn't believe. And he made a point of telling people that he didn't believe in Christ. He wasn't a believer. But he would not stay here, and he wouldn't come. And he didn't want to accept the claims of Christ. Instead, he went to the Bahama Islands. And in the early morning, this morning, he died of a heart attack. For him, it is now too late. His decision is made. What about your decision? Is it going to be yes or no to the claims of Christ? Christ died for you, he rose again, and then what do you have to do? You have to first repent of your sins. That means that you say, Lord, I am a sinner, I'm sorry for my sin. I'm willing to change my way of life. I want to follow you and serve you, and I surrender my life to you tonight, or I rededicate my life to you tonight. I need you, Lord, and I want to make my commitment on this night. In this crusade, we'll never be in this auditorium again, and you're here tonight. I'm going to ask you to get up out of your seat from up there in the balcony. It'll take an extra minute, so start now. And come and everyone stand down on the front, in front of me here, in front of the podium. And after you've all come, I'm going to say a word to you and have a prayer with you and give you some literature to help you in your Christian life. You say, why do you ask people to come publicly? Because every person that Jesus ever called, he called publicly. There was something about making it public. He died for you publicly.